El viaje de la redención que comenzó en el bautismo de Jesús es el centro del Evangelio y un viaje que muestra el orden completo de salvación que Dios estableció para salvar a la humanidad del pecado. Este viaje no es simplemente el evento de Jesús recibiendo el bautismo, sino el flujo de la historia redentora que revela paso a paso cómo la justicia de Dios fue cumplida y transferida a la humanidad. Primero, el bautismo de Jesús, que comenzó en el río Jordán, fue la primera puerta de la redención. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 13, 17. El bautismo de Jesús fue el momento decisivo cuando los pecados de la humanidad fueron transferidos a Jesús. Juan el Bautista, como el último sacerdote de la era de la ley, completó la obra de los sacerdotes del Antiguo Testamento, quienes transferían los pecados al imponer sus manos sobre el sacrificio, al administrar el bautismo a Jesús. En los sacrificios del Antiguo Testamento, la imposición de manos significaba la transferencia del pecado, y en el Nuevo Testamento, el bautismo heredó ese papel. Por tanto, el río Jordán no fue meramente un río de agua, sino el lugar donde todos los pecados de la humanidad fueron pasados a Jesús y la primera etapa donde comenzó la redención. Así, el significado del bautismo se resume en las palabras: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Segundo, la muerte en la cruz en el monte Calvario es la consumación de la redención. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Que Jesús derramara su sangre y muriera en la cruz fue el cargar con el precio de los pecados de la humanidad, los cuales ya le habían sido imputados en el río Jordán, y su recepción del castigo. Al morir por nuestros pecados, Jesús, quien era sin pecado, satisfizo completamente el requisito de la ley, que es: porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Por tanto, la cruz no fue un mero símbolo de sacrificio, sino el lugar donde el castigo por el pecado, transferido a través del bautismo, fue ejecutado, y el lugar donde la justicia de Dios fue cumplida. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. Tercero, la sepultura en la tumba es la confirmación de la redención. Por su muerte, Jesús cargó completamente la paga del pecado, y al ser sepultado en la tumba, Él llevó a cabo el evento espiritual de nuestro viejo hombre, esto es, el yo que era un pecador, siendo sepultado juntamente con Él. El apóstol Pablo testificó: ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6:3. El bautismo no es un mero ritual religioso, sino una señal de fe que se une con la muerte de Jesús. Por tanto, la tumba es el lugar donde el viejo hombre, que era esclavo del pecado, es sepultado juntamente, y como se dice, sepultados con él en el bautismo. Colosenses 2:12, es el lugar donde el proceso de la redención es llevado a cabo, en donde nuestra vieja naturaleza es terminada por la muerte. Cuarto, la resurrección es la consumación de la vida, un evento en el cual la imputación de la justicia fue llevada a cabo a través de la obra del Espíritu Santo. Que Jesús fuera resucitado de los muertos es la evidencia de que Dios reconoció la justicia del Hijo, y al mismo tiempo, fue el comienzo del ministerio del Espíritu Santo, el cual nos da nueva vida. Como se dice en la palabra: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Romanos 8:11. La resurrección no es una mera restauración de la vida, sino la consumación de la declaración de que Él, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Esto es, la resurrección es el clímax de la justicia de Dios, donde aquel que ha recibido el perdón de los pecados es justificado, y es la línea de vida del Evangelio, permitiendo a uno disfrutar de nueva vida a través de la morada del Espíritu Santo. Quinto,
El ministerio de intercesión de Jesús después de su ascensión al cielo es la confirmación de la redención eterna y la consumación de su ministerio de sumo sacerdote, como se dice en la palabra, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. Jesús, después de su resurrección, entró en el santuario celestial y llevó a cabo la redención eterna de una vez con su propia sangre. Él es el eterno sumo sacerdote quien, incluso ahora, intercede por nosotros ante Dios. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9:26. Esta palabra muestra que la redención que comenzó en el río Jordán fue completamente confirmada en el trono celestial. En conclusión, la redención de Jesús comenzó en el río Jordán, fue consumada en el monte Calvario, y a través de la resurrección y la ascensión, fue confirmada como una redención eternamente válida. El núcleo del Evangelio del agua y el Espíritu no es solo la cruz, sino el viaje de la justicia de Dios donde el bautismo en el río Jordán, la sangre del Calvario y la vida de la resurrección están conectados como uno. En este camino de redención, el amor y la justicia de Dios fueron perfectamente cumplidos, y en él, la salvación de la humanidad fue completada.